Vamos entonces a resolver este problema. Nos piden que para la carga que se ve en la figura de 5 kilovoltiamperios y un factor de potencia de 0.6, aclarando que esté en atraso, una fuente de 680 voltios, valor medio cuadrático, pues encontrar qué condensador, de qué valor debe conectarse en paralelo para que el factor de potencia sea compensado. Compensar el factor de potencia, si no se especifica, es sencillamente llevar el factor de potencia a la unidad. Es decir, anular el factor de potencia que tenga llevándolo a 1. Bueno, muy bien. Entonces, dado esto, con estos datos yo puedo de una vez determinar que lo que tengo aquí es la potencia aparente. Recordemos entonces que en este circuito, a ver, vamos resolviéndolo. La potencia aparente, recuerden ustedes que es igual a el voltaje RMS por la corriente RMS. Si yo despejo de aquí la corriente, que es lo primero que puedo hallar, pues puedo determinar el valor de la potencia aparente, ¿no? Es decir, aquí ya sabemos que esto vale 5 voltiamperios. Que de aquí pues podría despejar, pero vamos a ver si es necesario. Entonces, en este caso el factor de potencia es 0.6, es decir, el coseno del ángulo de la impedancia es igual entonces a 0.6. Que esté en atraso significa que esa es una carga RL serie, es decir, es una carga con predominio inductivo. Tiene una resistencia en serie con una inductancia que se dibuja dentro de una caja, no sé más especificaciones, pero se deduce eso a partir de lo que me dan en el problema. Entonces aquí puedo hallar el ángulo θ, es decir, el ángulo de la impedancia lo puedo hallar simplemente aplicando coseno a la menos 1 de 0.6. Entonces acá simplemente basta con aplicar la calculadora para saber qué ángulo es. Entonces acá el ángulo sería chif coseno a la menos 1, 0.6 me da un ángulo de 53.13. Entonces 53.13 grados, listo, sería el ángulo en cuestión. Bueno, por claridad, hagamos el dibujo del triángulo de potencias, ¿no? No es necesario, pero nos permite tener claridad respecto a lo que es el triángulo de potencias. Bueno, veamos. Aquí sería... Ahorita le damos una vuelta. Entonces vamos a voltearlo. Vamos a girarlo así y así. Listo. Entonces ahí tenemos. Vamos ahora a trazarle la hipotenusa. ¿Listo? Ok, entonces de este triángulo rectángulo tengo la hipotenusa que me vale 5 kilovoltiamperios, o sea 5000 voltiamperios. Vamos a escribirlo por acá. Ese es igual, voy a dejarlo en voltiamperios, 5000 voltiamperios. Listo, acomodémoslo para que se vea bien. Listo, entonces aquí estamos. Muy bien, ahí está. Esa sería la hipotenusa. El ángulo, en este caso, vamos a dibujarlo por acá. Entonces tenemos que el ángulo, que es también el ángulo de la impedancia, va a ser igual a 53.13, ya lo habíamos hallado previamente. Ese sería el ángulo, ¿no? Listo, ese es el ángulo que le corresponde. Bueno, con esos dos datos y las relaciones trigonométricas puedo hallar la potencia reactiva, ya que simplemente resolver ese triángulo rectángulo, hallar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si me estuvieran preguntando cuál es la potencia activa, yo hallaría el cateto adyacente, pero como no, yo voy directamente a determinar cuál es el cateto opuesto. El cateto opuesto lo determino, lo encuentro mediante la relación seno. Entonces recordemos que el seno de un ángulo rectángulo, en este caso sería la seno de θ, sería igual al cateto opuesto, que es la potencia reactiva Q, en este caso sería debido a una bobina, sobre la potencia aparente, que sería la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es seno. De aquí despejamos, entonces podemos despejar QL. QL sería igual a S multiplicado por el seno de θ.
así. Entonces, al hacer la sustitución, ese es 5000 multiplicado por el seno del ángulo 53.13. Lo que sea que me dé, vamos a ver. Entonces ya para colocar aquí el resultado, va a ser igual entonces a, borramos aquí lo del ejercicio anterior, 5023 multiplicado por el seno de 53.13. Eso nos da 3.999.99. Esto se puede aproximar a 4.000. 4.000 voltioamperios reactivos debido a una inductancia. Ahí está. 4.000 voltioamperios reactivos. Listo. Con ese dato, entonces yo ya puedo saber cuál es el valor del condensador que debo conectar en paralelo. Entonces, ese condensador debe tener exactamente el mismo valor. Ese valor. Es decir, la reactancia capacitiva también debe ser de 4000 voltioamperios reactivos, pero deberse a un condensador para que se anule con la reactancia inductiva y de esa manera se anule pues el desfase entre el voltaje y la corriente que sale de la fuente. Bueno, entonces con este valor, y recordemos una ecuación por allá arriba en otro ejercicio, vamos a determinar la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva sería el voltaje RMS al cuadrado dividido entre la potencia reactiva del condensador. Es decir, esto es el voltaje, y aquí es donde viene la utilidad, el voltaje 680 voltios que se va a conectar ese condensador aquí en paralelo, por eso son 680 voltios. Entonces, 680 al cuadrado dividido entre Q sub C, que es 4000. Y esto me tiene que dar en ohmios porque se trata de una reactancia. Veamos entonces el resultado. Entonces, aquí, 680 al cuadrado dividido entre 4000. 1, 2, 3. 115.6. Entonces nos daría 115.6 ohmios de reactancia capacitiva. Y despejamos la capacitancia a través de esta ecuación. Capacitancia es igual a 1 sobre omega por X sub C. Así. Reemplazando sería 1 sobre, entonces 377, porque estamos hablando de una frecuencia de 60 Hz, multiplicado por X sub C, 115.6. Eso nos va a dar faradios. Y vamos a ver qué nos dice la calculadora. Entonces aquí, simplemente en la división coloco arriba el 1 sobre 377 por 115.6 ohmios. Y esto nos da, vamos a notación de ingeniería para que nos lo dé en micro, 22.95 microfaradios. Entonces aquí sería C igual 22.5 microfaradios. Así. Ese es el condensador el valor del condensador que hay que conectar en paralelo con esta carga para compensarla. Bueno, entonces aquí ustedes ven, dibujé ya, esto está dibujado, estoy utilizando el programa Multisim y simplemente colocamos entonces el condensador. Entonces, este condensador, le damos la vuelta y lo conectamos en paralelo, es decir, acá. Como vimos, ese condensador tiene 22.5 microfaradios. Después veremos en la simulación cómo corresponde. Vamos a colocar 22.5 micro. Vamos a desplegar el valor. O sea, que muestre únicamente el valor. 22.5 microfaradios para compensar esta carga. Bueno, espero que haya quedado entendido el ejercicio. Nos veremos en otra ecuación. Que estén muy bien.